¿Qué tal, Samantha? ¿Cómo estás? Un placer y un gusto estar contigo el día de hoy. De verdad te lo agradezco muchísimo que se hayan fijado en mi persona para contribuir con esta asociación que para mí, con el simple nombre, lo dice todo. Somos grandes. Soy Fernando Santiago Rodríguez Cerrejón, soy contador público de profesión, estudié aquí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, me siento orgulloso. La carrera de contador público te decía y tengo la especialidad en finanzas, en impuestos y en auditoría, y también tuve la oportunidad de hacer la maestría en el Instituto de Especialización para Ejecutivos en el Fiscal. Y desde 10 años de mi vida me dediqué a llevar contabilidades, formé un despacho que dábamos asesoría integral en todas las áreas que te mencioné, con Fernando Gómez Carras y con Álvaro Torres Arenal. Y durante 10 años de mi vida me dediqué a la profesión, salí a muy temprana edad, me titulé y terminé, tenía 21 años, y hasta los 30 años empezamos como empresarios, no desde antes, como cuando tenía 27 años empezamos nació en el mundo de los empresarios, cuando compramos el primer negocio, que es el Hotel Qualitel Plus, que está ahora justo a un lado del CAM, 2 cuadras bajando del mercado de dulces y una cuadra de Cinépolis. Y ese fue nuestro primer negocio que como familia tuvimos. Y de ahí fuimos creciendo. Afortunadamente somos personas con ese valor tan importante que tiene la vida, que es el de crecer. Soy el segundo de 6 hijos. Mi padre era español, llegó aquí por la harinera michoacana, 2 negocios que todavía existen, y ACA, que anteriormente se llamaba Santa Lucía, que eran de 2 hermanos de mi abuela. Ellos se vinieron antes de la guerra civil de España y fundaron estas 2 empresas. La verdad que crecieron muchísimo económicamente hablando. Y mi padre se quedó en España, en Cantabria, en Santander, que es la capital de Cantabria. Y mi padre nació en Sarón, que está a 15 minutos de Santander. Y se quedó huérfano a los 3 años. Y mi abuela, con 6 hijos, mi padre era el menor, y tuvo mi padre una hermana póstuma, porque mi abuela, cuando murió mi abuelo, tenía 5 meses de embarazo y tuvo otra hija, mi tía Lupita, que actualmente vive en Ciudad de México. Entonces mi padre fue el penúltimo de 7 hijos. Y mis tíos, los dos casados, Prudencio y Eusebio Gómez García, no tenían hijos, y después de la guerra civil le dijeron a mi abuela, a su hermana, que si dejaba venir a mi papá a México, a que ellos lo iban a formar, algo que ahora que yo soy padre yo no hubiera permitido por ningún motivo. Sí, aunque la situación de la guerra, después de la guerra un país quedó, porque la guerra civil fue en hermanos contra hermanos. No fue España contra Alemania, España contra Francia, no, españoles contra españoles, derecha contra izquierda. Entonces, lamentable, mi papá tenía 10 años, 8 meses cuando llegó aquí a Morelia por mis tíos, que como te digo ya tenían estos negocios establecidos. Y mi papá llegó a la casa que está en el acueducto, enfrente del Hotel del Buki, donde era el Chai que acaban de cerrar, porque esa era la casa de mis tíos, de Prudencio Gómez García y de mi tía Elvira Mirabén. Entonces, eso fue la razón por la cual llegó mi papá, que vino en barco, 15 días, y tenía 10 años, 8 meses. Después te enseño una fotografía, te la comparto, para que veas mi papá en el barco, llegando a una tierra totalmente ajena a él, una distancia tremenda, que no es como ahora que tomas un avión y en 9 horas estás allí. Antes hizo 15 días de barco y llegó aquí a Morelia, a esta ciudad que, pues que aquí nos ha dado mucho y la oportunidad de crecer. Mi papá eh, conoce a mi madre porque mi abuelo paterno, aquí en Morelia, que también fue regidor, fíjate qué cosas tan, ahorita te cuento esa etapa de mi vida, mi abuelo materno fue regidor en la época de Alfonso Martínez Serrano, el abuelo de Alfonso Martínez Alcázar. Entonces, mi abuelo sembraba trigo en Apatzingán y vendía el trigo a la harinera michoacana, y mi abuelo conoció a mi papá ahí y le decía a mi papá se llamaba Francisco, le decían Paco, y le decía a mi abuelo: Paco, te veo muy solo, cásate, búscate una buena mujer y cásate. ¿Y quién le iba a decir que la buena mujer iba a ser su hija, nuestra madre? Entonces mi papá, pues la verdad, mis padres hicieron un matrimonio como nunca en mi vida he visto, Samantha, nunca, jamás, jamás. Y lo entiendo porque la vida te va poniendo circunstancias
que te va formando y los seres humanos somos como esponjas y vas absorbiendo. Entonces, imagínate a mi padre llegar sin padre, sin madre, sin hermanos, sin amigos, sin costumbres, sin tierra, más que sus tíos, que yo te lo digo y lamentablemente lo expreso, eran tan pobres, que solo dinero tenían con esos dos grandes negocios. Entonces, no arroparon a mi papá como el hijo de la hermana, ¿sí? Que la esencia del ser humano es tener amor para desarrollarte de manera plena, con plenitud. Entonces, cuando conoce a mi mamá, pues formaron un matrimonio ejemplar. Y ahora que soy grande, entiendo el por qué, porque mi padre en mi madre encontró madre, esposa, amante, amiga, compañera de vida. Y entonces eso hizo que el matrimonio de mis padres fuera tan sólido. Como te repito, nunca en mi vida he visto un matrimonio igual. Y de él surgieron 6 hijos. Tengo 5 hermanos más, 3 hermanos y 2 hermanas. Y entonces mi papá y mi mamá formaron una familia con valores, ¿sí? Con hijos con valores, que esa es la esencia de una sociedad. El núcleo más importante de una sociedad es la familia. Entonces, con ello, pues desgraciadamente soy creyente, mi padre era creyente y mi madre lo es. Eh, Dios quiso llevárselo y se lo llevó hace 46 años. El 17 de febrero hizo 46 años y dejó a mi madre pues con juventud y con 6 hijos para sacar adelante. El mayor tenía 20 años y el menor tenía 9 años. Entonces mi madre ha sido padre y madre y ahora abuela, ¿sí? Y ha sido como un pilar muy fuerte en mi familia. Entonces ese es el contexto familiar que te puedo dar, pero te repito y te reitero, creo mi padre y mi madre, 6 hijos con valores, que es algo muy importante en la esencia del ser humano. Los valores que lamentablemente se han perdido y han ido a menos. Qué historia tan bonita. Muy bien, Fernando. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que te catapulta? ¿Cuál es la base de ser el empresario que hoy eres? Fíjate que yo Inmobiliario. creo que hay cosas, no sé si es genética, no sé si es formación, no sé si son deseos, pero te cuento que, por ejemplo, cuando tuve padre, pues nunca nos faltó absolutamente nada, porque mi padre era muy trabajador. Entonces, 6 hijos, y ahora lo digo, yo solamente tengo uno, y digo, ¿cómo le hizo mi padre para sacar a 6 hijos? El servicio que siempre hubo en mi casa, que eran 3 personas que ayudaban de toda la vida a mi mamá, y que son, todavía vive actualmente nuestra nana, que te puedo decir que es como segunda madre, y digo, sí me pregunto cómo. Y entonces cuando mi papá murió, yo tomé un papel que no me correspondía, porque no soy el mayor, soy el segundo, como te lo decía, y tomé un papel de ayudar a mi madre a sacar adelante a los hijos. Y aprendí la carrera de padre, porque Empíricamente. empíricamente, porque sabes que el ser padre o madre no hay estudios, no hay libros, sino la vida te los va dando, los hijos te los van dando. Y desde muy temprana edad yo aprendí a ser padre porque contribuí con mi mamá a forjar a mis hermanos de una u otra manera. Y posteriormente yo siempre decía, te repito, cuando mi padre vivió nunca nos faltó nada. Mi papá era un hombre de muchas aspiraciones. Siempre le gustaba tener la casa muy bien, siempre le gustaba que viviéramos bien. Nuestras idas no eran a España, porque mi papá no tenía el recurso para enviar a 6 hijos. Iba mi papá y mi mamá a ver a mi abuela y la verdad que nosotros no íbamos, pero nuestras idas eran a Estados Unidos, a la Isla del Padre, a San Antonio, a Brosville, a McAllen, a Houston, y aprovechaba a mi papá porque mi mamá le decía que ya no sabía si era más gringo, como le dicen, o español, porque le encantaba a mi papá España, perdón, Estados Unidos, para ir de compras. Y porque en aquel entonces no había pues todo lo que ya hay con los tratados de libre comercio, etcétera. Pero fíjate que cuando mis papás iban, yo desde niño, te estoy hablando 11 años, decidí emprender. ¿Y sabes qué vendía? Sneakers, Milky Way y Kisses que no había. Y mis De papás allá. me los traían y entonces yo los vendía en mi colegio, en los vecinos. Y desde entonces como que tenía el sentido de emprender. Y luego, a raíz de la muerte de mi papá,
pues mi papá se quedó sin sueldo porque eh, heredó, sí, pero de su otro tío, mi tío Eusebio, en 1976 y mi padre muere en 1980. Entonces mi papá era el gerente de la harinera michoacana y mi tía Elvira Mirabén pues lo liquidó porque era su tía política. No, su esposo era el hermano de mi abuela, pero ya había fallecido. Y entonces empezó ahí pues a ver qué hacíamos y yo siempre decía, pensaba, por ejemplo, me gustaría que mi mamá no trabaje los domingos, que no haga comida y en aquel entonces había pues el restaurante que todavía existe, que es el Solar de Villagrán y las parrillas que estaban en Lázaro Cárdenas. Entonces yo pensaba siempre, me gustaría tener 3,000 pesos, que era para irnos a comer los domingos con mi mamá y mis hermanos y que mi mamá no hiciera, cocinara los domingos. Entonces, desde siempre, mi espíritu como de crecimiento y de superación lo llevaba dentro. Y luego me iba a España en mis mocedades, en mis tiempos jóvenes. ¿Y sabes qué hacía? Compraba artesanía en Páscoro y en los pueblos aledaños a Páscoro, los vestidos esos bordados antoninos que le llaman en España y artesanía que consideraba que se podía vender. Y me iba a España y en Madrid, en la Plaza Mayor, porque antes se permitía en los portales de la Plaza Mayor, y en el Rastro, que todavía existe, es un mercado que se pone los fines de semana, sábado y domingo, vendía mi artesanía. Y con el dinero que traía, que ganaba, obtenía más bien, compraba figuras de Lladró y óleos afuera del Palacio Real, que estaban los pintores allí pintando pueblos de España o alguna silueta de alguna, me gusta el abstracto. Entonces vendían y me compraba y los traías bien fácil en un tubo, los envolvías. El Lladró lo traía de contrabando porque estaba prohibido, porque es una porcelana española que no había aquí en México. Entonces, con mucho cuidado traía 2 o 3 figuritas y las vendía y vendía las pinturas. Y entonces sacaba lo de mi viaje y me quedaba la utilidad. Entonces, de siempre, de toda mi vida, ha sido un constante espíritu de aprender. No sé si sea también algo de genética o de formes. Yo pienso que son las dos cosas porque son como metas, son como aspiraciones en tu vida. Y así fue. Yo no tuve la oportunidad como lo tuvieron mis hermanos, por lo que te mencioné, porque ayudaba a mi madre de salir a estudiar. Mi hermano mayor se fue a Edimburgo, es veterinario y estuvo durante 34 años como director del zoológico de Guadalajara, que es de la iniciativa privada, y mi hermano actualmente, junto con sus hijos y uno de mis hermanos, tiene un negocio en Guadalajara, una importadora, y dejó el zoológico y le costó muchísimo trabajo al consejo, que el consejo está formado por los grandes capitales de Jalisco, dejar salir a mi hermano. Y también porque se condujo con un valor que es muy importante, que se llama honestidad. Y actualmente Paco, mi hermano, tiene un lugar en el consejo del zoológico y siempre durante 34 años lo hizo crecer y siempre presentó estados financieros con números negros, nunca rojos. Y el zoológico empezó a crecer y hace poco, 2 años, lo acaba de dejar, pero sigue relacionado con él. Y yo me quedé aquí y entonces eh, estudié en la Universidad Michoacana. Para mí una universidad que quiero muchísimo, porque no cabe duda que el que quiere estudiar, estudia donde sea. Mi hermano Paco se fue a Edimburgo, como te decía, Juan Carlos, otro hermano, se fue a Monterrey, al TEC de Monterrey, al campus en Monterrey, y Luis Miguel a la Autónoma de Guadalajara. Mis 2 hermanas también se quedaron aquí a estudiar, pero yo decidí quedarme aquí en la Universidad Michoacana y tuve, como te dije, primero un despacho de contadores públicos y tuve 2 grandes socios, Fernando Gómez Carras y Álvaro Torres Arenal. El despacho se llamaba Rodríguez Torres Gómez y llegamos a la cúspide en materia profesional. Durante 10 años me forjé en fiscal, que es mi área, y la verdad que aprendí muchísimo de empresas a través de experiencias de, de empresas o entidades productivas que no eran nuestras, pero adquirí la visión y la experiencia que te da el vivir en la empresa. Y entonces de ahí mi papá murió muy joven, a los 45 años le dio leucemia, y entonces mi papá siempre pensaba en poner una panadería, y él decía que Lázaro Cárdenas y Avenida Ventura Puente, donde actualmente están un baños y azulejos. Ajá, sí. Y de ahí, pues nosotros cuando yo terminé la carrera y empecé a hacer profesión, pues mi hermano Juan Carlos, que ya había terminado la carrera y que ya había hecho también la maestría, queríamos poner una panadería, porque mi padre heredó
de su tío Eusebio, de mi tío Eusebio, y con esa herencia compraron una cadena de panaderías en México, que eran las Lena, que estaban dentro de los Aurrerá, América de Coyoacán y varias más, que eran propietarios unos españoles que ya se querían ir a vivir a España nuevamente, a su tierra. Y de ahí empezó Trico. En 1980, en el año que murió mi papá, empezó Trico, que eran las panaderías que se formaron ya en locales propios, porque Aurrerá empezó a pedir las panaderías porque ellos querían explotar el ramo de panadería dentro de Aurrerá. Y ahí inició pues nuestra vida. Primero yo llevé una contabilidad de un hotel que era de la señora Carmen Hurtado, a quien quise mucho, y es el Hotel Qualitel que está al lado del CAMP. Y esa fue mi primer contabilidad cuando yo me retiré del despacho, porque formé parte de, yo estudiaba y practicaba en el mejor despacho de Morelia, que se llamaba Araiza Urrieta. Y el contador Araiza me dio la oportunidad de ingresar ahí. Eh, no es presunción, pero te digo que fui el mejor promedio de mi generación en mi carrera de contador público. Y ahí me invitó el contador Araiza, después de que terminé mi carrera y me titulé, a que formara parte de su despacho, que se llamaba Araiza Urrieta. Y cuando me invitó, pues fue algo muy grato para mí, pero no lo acepté, porque yo pienso que en mi vida siempre he preferido ser cabeza de ratón que cola de león. Wow, Y, ento- y, la ento- voy a anotar. y entonces yo siempre dije, quiero Wow. ser cabeza. Y empecé el despacho, como te dije, con mis dos socios y llegamos a la cúspide. Llevamos, creo que fue el despacho más grande y que llevó más contabilidades, pero tuve que dejarlo porque el aspecto empresarial que abrimos, pues primero ya teníamos el hotel, Trico en aquel entonces, Ventura Puente, y nomás estaba Juan Carlos, mi hermano, y yo decidí dejar el despacho para incorporarme de manera total a la empresa. Y así empezamos a crecer. Después compramos pues otro negocio, teníamos unas tintorerías, después compramos otro hotel, después abrimos el Centro de Eventos y Convenciones Cantabria, después abrimos distintas cafeterías y fui socio fundador del grupo Panoli. Y la verdad que pues una satisfacción inmensa en mi vida, porque el emprender significa sacrificio, significa dedicación, significa esfuerzo, significa renuncia, significa esmero, significa poner en tu mente lo que quieres hacer y que no hay, aun cuando haya obstáculos, saberlos brincar. Y de esta manera, pues yo siempre he pensado y sigo pensando, mientras Dios me dé vida, dejar una huella. Y en el camino te puedes encontrar piedras, como todos, pero hay personas que encuentran una piedra y se tropiezan y no se vuelven a levantar. Yo pienso que son experiencias de la vida que te hacen más fuertes. Otros que las utilizan para destruir. Y otros, como es mi caso, que las piedras que he encontrado en mi camino las utilizo para edificar. Y eso ha ido formando parte de nuestra vida. Después, la vida nos dio la oportunidad de tener un trico aquí en el centro de la ciudad, que era Trico Alejandría, que en Morelos y Valladolid. Y la verdad es que el señor Torres, que iba a poner un banco ahí, se lo iba a rentar a un banco, yo le dije, tendría 31, 32, 33 años, déjennos a nosotros, le vamos a pagar igual que el banco, nunca va a tener un problema, vamos a ser muy puntuales y estamos educados con valores. Era el señor Torres Gaona de Telas Toga y creyó en nosotros. Fuimos Juan Carlos y yo a verlo y a firmar un contrato por 10 años. Nos dio el contrato y duramos 18 años. 18 años ahí en ese lugar y nunca tuvimos el menor problema con el señor Torres, que hasta los 18 años de haber rentado ese local nos pidió que si podíamos desocupar el local, porque ya sus hijos que tenían 18 años en aquel entonces ya tenían 36 y que él quería heredarlos en vida y que ese edificio era para uno de ellos. Y la verdad que fue algo muy triste para nosotros el pensar que Trico se salía del centro de la ciudad de Morelia. Y mi hermano Juan Carlos dijo, si el panadero de Trico hablara, que antes era un panadero con su bicicleta, diría, no me saquen del centro. Y entonces empecé, yo tengo una maestra que todavía vive, que me dio clases en kinder, ya te imaginarás cuántos años, y le dije, Milagros, tú que, ella se llama Milagros Huerta Cañedo y vive aquí por 20 de noviembre y aquí le Cerdán. Y le dije, tú que andas por el centro, búscanos un lugar de renta, búscanos algo, porque ya el señor Torres nos pidió el edificio y no queremos
que Trico deje de estar en el centro. Y entonces me dijo, ¿por qué no vas a ver a Chelo Pérez Gil? Dije, ¿cómo crees, Milagros? La dueña anterior de esta casa. Le dije, eso es imposible. Es algo, es un sueño guajiro, porque en la vida también tienes que ubicarte. Y me dijo, tú ve a verla. Y me vine caminando de su casa para acá y vi a la señora Chelo, que nos conoce de toda la vida, desde que nacimos. Ya falleció ella hace 3 años. Y le dije, señora Chelo, pues fíjese que el señor Torres me está pidiendo la casa, le conté todo. Y me dijo Milagros que viniera con usted porque usted vende la casa. Y me dijo, sí, Fernando, estoy vendiendo la casa porque ya es muy grande para mí. Ella fue esposa del padre de Gabriel Pérez Gil, que fue tesorero del Estado en la época de Tinoco Rubí. Y entonces ella fue su madrastra. Y me dijo, ya es muy grande la casa. Ella tenía en la parte de atrás estudiantes, de lo cual se mantenía. Pero las casas de esta naturaleza requieren de mucho mantenimiento. Y entonces me dijo, lo estoy vendiendo, te doy un CD porque la estoy promoviendo en Francia y en España. Quien fundó esta casa fue un español de Santillana del Mar, que es la misma provincia de Santander, de Cantabria. Y ahí me dijo, toma el disco. Y teníamos junta de consejo el sábado. Y lo presenté ahí y me dijo, por decirte, si nos pedía 5, me dijo, ofrece 3, ¿sí? O 3.5. Y el lunes nos presentamos, mi hermano y yo, y llegamos con la señora y le dije, pues señor Chelo, el dinero que pides muchísimo, pero le vengo a hacer una contrapropuesta. Y le ofrecimos y me dice, pues la verdad, la acepto. Porque desde que los vi entrar a ustedes, yo deseaba de todo corazón, porque sé quiénes son, sé qué familias son, conozco a tu madre de toda la vida y quiero que se queden con la casa, lo acepto. Y en ese momento sentí como una baldosa en mi espalda, tremenda, que me pesaba, no que se caía, que me pesaba, que decía, porque ¿cómo vamos a pagar? Sí. Entonces, porque ella me dijo, ¿sabes? Lo vas a hacer, quiero tanto en este momento, y solo era junio, y te voy a pedir que te entregue la casa hasta diciembre 17 del 2007. Y entonces me dijo, entonces te pido eso para mí, como que descansé, porque dije, ya dimos el anticipo y ahora tenemos 6 meses para juntarlo y era en dólares. Afortunadamente no había devaluación en ese entonces y eso nos ayudó muchísimo. Y en el 2007 tardamos casi 3 años en remodelarla y es el lugar donde estamos. Entonces esto fue un premio inmenso a nuestra vida empresarial, porque es una casa preciosa, sí, y porque mi hermano Luis Miguel, que es el actual director de aquí, pues siempre la mantiene en extraordinarias condiciones y requiere muchísimo mantenimiento y la verdad que lo ha hecho muy bien. Entonces estamos basados en personas trabajadoras y con muchos valores. Y luego tuve la oportunidad de ingresar, porque Alfonso Martínez me invitó en su primera administración a formar parte del Cabildo, ¿sí? Y yo no sabía bien qué era, pero siempre fundamos la FUCIDIM, que es la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, porque me empecé a meter, hicimos un curso de empresarios con responsabilidad social, que tuve la oportunidad de que me impartiera un módulo don Lorenzo Servirge, en paz descanse. Un hombre que fue mi mentor, que me ayudó muchísimo, que el día que supo que me habían invitado a formar parte de un cabildo, me invitó y a que participara. Me llenó de energías y me dijo, Fernando, tienes que aceptarlo, porque la participación ciudadana es muy importante para transformar a este México, donde hay una diferencia tremenda de clases sociales. El 60% de la población es pobre. De ese 60% en aquel entonces era entre el 9 y el 12% en extrema pobreza, que extrema pobreza es que no tienen un techo, un piso firme, que no tienen para comer 3 veces al día. Y vimos en ese curso, eh, despertó mi sensibilidad humana y ver cuántas y cuántas necesidades hay. Yo no estaba de acuerdo en que el 50% de la riqueza del país se encontrara concentrada en el 6% de la población, y me voy alto, ¿sí? Y el otro 50% se encontrará en el 94% de la población. Unas injusticias tremendas, donde la gente carece de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, que son factores esenciales de desarrollo para cualquier ser humano. Siempre he dicho, yo soy creyente y respeto todas las religiones, pero mi padre antes de morir
nos dijo a mi hermano mayor y a mí, a mi hermano Paco y a mí, no me quiero ir de este mundo sin decirles que lo único que vale la pena es Dios. Y el hombre que no tiene fe en Dios no vale nada. Con lo primero estoy de acuerdo, con lo segundo no. Porque yo pienso que un agnóstico, un ateo, vale mucho, puede valer igual. Entonces con eso difiero de las últimas palabras de mi padre, pero sí creo en que es parte muy importante en la esencia tener del ser humano una espiritualidad. Entonces creo que eso te ayuda también a conducirte por el camino del bien, porque esta es una Y o una Y, donde hay el camino del bien y el camino del mal. Entonces nosotros como familia decidimos irnos por el camino del bien, porque mi padre nos lo inculcó y nuestra madre todavía a la fecha nos lo sigue inculcando. Y nosotros como padres a nuestros hijos inculcamos los valores de honestidad, de rectitud, de sensibilidad humana, de trabajo, de bien común, de prójimo. Sí, la mejor herencia que se puede dejar, que nos dejó mi padre y que mi madre lo inculca y que nosotros como hijos lo hemos ido inculcando a nuestros hijos. Y tuve la oportunidad de conocer el municipio y la verdad que para mí fue apasionante porque me hizo crecer como ser humano. Me llenó de sensibilidad humana, de darme cuenta que estas injusticias y este país, este municipio y este estado, porque yo defino a Michoacán como un estado eminentemente rico, incongruentemente pobre. ¿Y sabes por qué? Porque no hemos participado, Samantha, como sociedad civil. Porque yo soy un convencido que ni gobiernos pueden solos, ni sociedad civil podemos solos. Tiene que haber una vinculación entre gobierno y sociedad para poder salir adelante. No puede ser posible que Michoacán se encuentre en el lugar número 29, 28, 27 de desarrollo económico cuando tiene un potencial inmenso. Tiene agricultura, tiene ganadería, tiene pesca, tiene silvicultura, tiene minería, tiene cultura, que es algo muy importante. Entonces tenemos todo para hacer brillar a nuestro estado y nos ha faltado darle la mano al gobierno para ello. Entonces, para mí, yo tengo un agradecimiento inmenso a Alfonso Martínez y a Paula Delgadillo que se hayan fijado en mi persona para haber formado parte de un cabildo que me dio la oportunidad de adentrarme en las cuerdas más sensibles de la humanidad y ver la pobreza y la miseria que hay a 10 minutos o 15 de mi propia casa y esas diferencias. Entonces determiné, fue una etapa de mi vida muy padre, increíble, la volvería a repetir, me encantó, pero seguimos haciendo empresa, porque ahí aprendí algo muy importante, ¿sí? El hambre y la pobreza se curan con el trabajo, ¿sí? Entonces, al ser generadores de fuentes de empleos, ser empresas con sentido de responsabilidad social, te permite dar la mano al prójimo y a ayudarles a que tengan una prestación económica que les permita vivir dignamente y además darle las prestaciones de ley y un poco más si se puede, porque tienen su seguridad social, su Infonavit, su SAR, sus fondos de ahorro, sus vales de despensa, ¿sí? Sus premios por puntualidad. Entonces, fiscalmente, pues yo como contador sabía que se podía deducir para efectos fiscales y qué haces grande, ¿sí? A esos seres que mantienen, son madres o padres de familia, que mantienen a sus hijos y que los forjan para que sean hombres y mujeres de bien. Entonces siento que el empresario tiene que tener también sentido de responsabilidad social que contribuya, ¿sí? A vivir en un México más justo y más igualitario, con oportunidades para todos. Entonces cuando eso me ha forjado, cuando me invitaron a conocer Somos Grandes, dije, wow, qué increíble, somos grandes, porque me encantó el título, porque lo primero que tenemos que creer y estar dentro de nuestro ser, en saber que somos grandes y que México es grande y que los mexicanos somos grandes y que podemos llegar hasta lo más alto de la cima si nos lo proponemos. Pero para ello hay que vivir en un país que haya mayor justicia social. Y cuando me di cuenta de que somos grandes, es un promotor, ¿sí? De todos los mexicanos para que emprendan, porque te repito, en la vida yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Entonces ustedes, somos grandes, están ayudando a que haya muchas cabezas de ratón, ¿sí? Muchos, porque se empieza desde abajo, pero acceder a los créditos que el gobierno otorga de los mini pymes, con tasas de intereses muy bajas,
con plazos muy accesibles, con características que en un momento les permitan acceder sin tantas trabas o obstáculos que muchas veces no tienen, como propiedades y eso, pues el gobierno también está contribuyendo de esta manera a dar acceso a muchos mexicanos a que puedan empezar a emprender. ¿Sí? Que eso es la mejor esencia. Y vuelvo a repetir, y todos los emprendedores tienen que pensar en que sus colaboradores, porque a mí no me gusta la palabra trabajadores ni empleados, me gusta colaborador, porque somos iguales, unos en una categoría, otros en otro, pero al fin colaboradores. Entonces, que sus colaboradores tengan sus prestaciones de ley para que al término de sus vidas productivas tengan lo más digno y lo más grande que puede tener el ser humano, que es un techo donde ni sus hijos, ni sus nueras, ni sus yernos, ni sus nietos los puedan quitar, ¿sí? Y una institución de seguridad social donde puedan acudir para mitigar el dolor cuando sus cuerpos están mermados. Entonces, ese es el México que te debemos de tener, ese es el México que debemos de buscar y ese es el México que podemos lograr con asociaciones civiles o agrupaciones como la que tú representas y estás en esto, que se llama Somos Grandes. Entonces, de verdad, solo he aprendido muy poco de ello, pero ya la sigo en redes sociales y me he dado cuenta y de verdad que Somos Grandes es espectacular, porque aparte es una mano del gobierno para contribuir a que los mexicanos vivan en mejores condiciones de las que actualmente se tienen. El haber sido funcionario, porque siempre uno critica a los gobiernos, ¿sí? Me aprendí de que los funcionarios no solamente hay como todos, no pertenezco a ningún partido político, creo que en todos los partidos políticos hay gente muy valiosa y en todos los partidos políticos también hay personas corruptas. Pero lo que sí te puedo decir, que esos 3 años de mi vida apliqué el valor más grande que me heredó mi padre, me siguió inculcando mi madre y que yo inculco a mi hijo junto con mi esposa, que se llama honestidad. No me robé una hoja de papel que pertenecía al pueblo. Emprendedor, emprendedora michoacana y aún, y cuando todavía no seas emprendedor y tengas dentro de tu meta de vida ser emprendedor, formes parte de esta asociación tan importante que se llama Somos Grandes, que repito y reitero, tiene como propósito ayudar a muchos mexicanos a vivir de una manera más digna y a sentirse satisfechos de trascender por este camino llamado vida, emprendiendo, formando fuentes de empleo y de veras decirles, porque de esta manera ayudamos a que la pobreza se cure. Vuelvo a repetir, para mí la pobreza y el hambre se cura con el trabajo. Y Somos Grandes contribuye a ello, a ese objetivo principal, a generar empresa.